Imagínense, tenía que escuchar cada vez que Matt Skiba tocaba el intro de What's My Age Again y le salía todo culero, güey, son 3 acordes, no mames. Amigos, todos los Blink lovers estamos extasiados y no me podrán dejar mentir que por más que nos hayamos disgustado en algún momento con Tom DeLonge, no podemos negar que la fusión de los tres es cuando aparece la magia. No me malinterpreten, los tres por separado son chingones, pero ya vimos lo que pasó con Matt Skiba. No voy a hablar mal de él, simplemente no era Blink. Así que para celebrar e inaugurar esta nueva sección del canal, me di a la tarea de disfrutar el concierto que dio Blink-182 en el Coachella 2023. Por supuesto que con el objetivo para hacer esta reseña en donde les voy a compartir lo que para mí fueron los 5 mejores momentos o aspectos de la participación de la banda. Desafortunadamente soy pobre y no pude ir, y eso que literalmente me queda media hora de donde vivo. Sin embargo, gracias a la magia del internet pudimos disfrutar de la transmisión en vivo de todita su presentación y amigos, fue mágico. Miren, me acuerdo y se me pone la piel chinita. Es la primera presentación de la banda con Tom de vuelta. No habían tocado en vivo juntos desde el 2014 y fue épico. Yo lloré, Meli lloró y Maggie rió. Todo fue una confusión. Desde el inicio supe que sería bueno porque Mark empezó abriendo el show con un atinado comentario: va a haber muchas infecciones urinarias este fin de semana. No sé si se refería al desmedido consumo de bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o a la práctica sin control de actos impuros e inmorales. Sea cual sea la razón, fue un classic Mark comment. Que Blink estuviera en esta edición del festival fue una verdadera sorpresa, pues ya que nos cancelaron por Latinoamérica no pensamos que estuvieran listos para salir a rockear, pero yo no juzgo. Bendito sea Diosito que mi precioso Travis ya estaba mejor de su dedito y pudieron salir a dar ese showzazo. Estos semidioses del rock, o más bien la banda, ha pasado por muchas situaciones que muchos no podrían superar, incluyendo la salida de Tom, no una sino 2 veces, los problemas de salud de Mark desde su diagnóstico de cáncer hasta anunciar que oficialmente es libre de esta chingadera, y Travis pues se lastimó un dedito y se casó con la Kourtney Kardashian, pero pues igual no fueron años fáciles para él. Imagínense, tenía que escuchar cada vez que Matt Skiba tocaba el intro de What's My Age Again y le salía todo culero, güey, son 3 acordes, no mames. Pero bueno, empecemos con lo más chilo que se vio en el concierto. Número 1, ver a Mark y a Tom hacer bromas en el escenario no tiene precio. Y no me refiero a las bromas todas forzadas que hacían por ahí del 2011, me refiero a las bromas de esas reales, de las chingonas que escuchábamos en los conciertos del 2000 para acá, como ese épico Big Day Out en Australia. Esos sí que eran buenos tiempos. Y pues han vuelto, no sabemos por cuánto tiempo, pero mientras la banda exista y no se salga nadie de nuevo, sí, te estoy viendo a ti, Tom, pues hay que disfrutarlos. Número 2, el sonido. Santísimo Cristo, parece que ya contrataron a un ingeniero profesional, o bueno, a un equipo de ingenieros competentes. Por fin, después de más de una década sonaron muy, pero que muy bien. Por supuesto, sabemos que Blink no se distinguen por ser músicos demasiado virtuosos y también sabemos que no tocan ni cantan demasiado afinados, cosa que en lo personal me gusta, pues es un sello de la banda. Pero de eso a que suenen del por culpa de una mala gestión del ingeniero a cargo, ya me tenía bastante cansado. Con Matt Skiba, en el 99% de sus presentaciones sonaban como cualquier banda amateur que va empezando y toca gratis o por 3 cervezas en cualquier bar. Digo, nada en contra de las bandas nuevas, yo he estado en miles y sé lo que se sufre con un mal sonido. Pero estamos hablando de una banda con una gran trayectoria, una banda internacional, no puede estar pasando esto. Afortunadamente, al menos en esta primera presentación, sonaron como Diosito manda, muy chingón, a pesar de que a diferencia de décadas pasadas, ahora se nota el uso de backing tracks y autotune. De nuevo, yo no juzgo, estos vatos ya andan cerca de los 50, de hecho, Mark ya tiene 51. Tom es el que tiene 40 y tantos. Bueno, ya están viejos pues. Otra cosa muy chingona fueron las visuales en las pantallas. Ahora sí parecen una banda de talla mundial. Estaban exquisitas. Si así se veían chingonas en vivo, me hubiera miado. Amigos, antes de continuar, quería agradecerles por ver este video y compartir esta pasión con nosotros. Al igual que este fue el primer concierto de Blink desde que regresó Tom, este es mi primer video hablando a cámara, ya que antes todo el contenido del canal se basaba en covers, como no, de Blink-182, generalmente adaptados al español. Hacíamos reimaginaciones de videoclips, covers de
pop and punk y también música original. Pero ahora vamos a estar introduciendo nuevas secciones como esta, así que si hasta ahora este video te está gustando, nos ayudarías muchísimo dejándonos un like, un comentario y suscribiéndote al canal para más contenido como este cada semana. Muchas gracias y ahora sí continuamos. Número 3. Toda la gente cantando I Miss You unidos en un solo corazón vibrante tras cada una de las épicas notas salidas de la profética guitarra de Tom DeLonge. Se veía muy chingón con las pantallas de fondo en brillo muy bajito y con solo las luces de los celulares. Los tres se veían que lo estaban dando todo. Una versión muy emotiva con la ayuda de miles de fans. Imagínense nomás Tom cantando Where are you? Tenía que hacerlo, perdón. Y luego toda la gente contestándole. Fue buenísimo. Número 4. El set que se aventaron estuvo magnífico. Aunque si hay algún fan aquí que le haya gustado mucho la era de Matt Skiba, una disculpa, pero no tocaron nadita de esos discos. Gracias a Dios. Se aventaron 18 rolones, entre ellos la nueva de Edging, que a mí en lo particular me gustó mucho. Desde mi punto de vista fue una selección clásica. No le quisieron errar y dijeron, a ver, ¿cuáles son las rolas más escuchadas en Spotify? Bueno, no sé si lo hicieron así, pero en caso de que sí, la verdad fue muy buena idea porque todas y cada una de las rolas son himnos y la raza respondió machín. Ahí les va la lista en chinga por si quieren buscar los videos en internet. Family Reunion, Anthem Part 2, The Rock Show, Man Overboard, Feeling This, Reckless Abandon, Dysentery Gary, What's My Age Again, Edging, Dumb With, Aliens Exist, First Date, Don't Leave Me, Down, Happy Holidays You Bastard, Miss You, All the Small Things y Damn It. Número 5, el ya clásico mashup de Damn It y No Scrubs de TLC cerrando el set. Si sos veterano, que digo, si estás viendo este video es muy probable que sí, sabrás que este mini popurrí se lo aventaban siempre en las tocadas de sus presentaciones clásicas. Y tenerlo aquí de vuelta es bastante simbólico. Al parecer no fui el único que pensó así porque la banda se volvió loca. La reacción de la gente fue muy buena. Que digo, No Scrubs es un clásico para los gringos, algo así como Ahora te puedes marchar de Luis Miguel para los mexicanos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé. Y bueno amigos, esa fue una reseña desde mi punto de vista sobre los mejores momentos de Blink-182 en el Coachella 2023, que vino siendo su primer concierto desde que regresó Tom a la banda. Un concierto que aunque fue virtual lo disfruté muchísimo. Así abro esta nueva sección en el canal, la cual estoy súper feliz de ahora sí tener un poco más de tiempo para dedicarle a esta pasión. No está de más pedirte que si te gustó este video me dejes un like, un comentario y si de plano te enamoraste de esta linda cara, considera suscribirte al canal para más videos como este cada semana. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.